amigos, como leyeron en el título de este video, hoy va a ser mi opinión de Justice League Snyder Cut. Sí, por fin salió la maravillosa película que estuvimos esperando por casi un año. Así que sin más retrasos o preámbulos, comencemos con el video. Lo primero que vemos es a Zack Snyder dando un mensaje a principios de Justice League Snyder Cut. Luego vemos al principio de la película cuando Doomsday mata a Superman. Superman grita y su grito llega muy lejos y eso activa las cajas madre. Y entonces vemos de repente a Lex Luthor con Steppenwolf y las cajas madre. Pero no es que ella estaba ahí, sino que empezó a aparecer como si fuera un holograma, porque empezaron a aparecer unas pepitas. Y así fue como se vio. Y yo creo que era un holograma, pero ella estaba mostrando y enseñando a Lex Luthor lo que eran las cajas madre. La película dura 4 horas y 2 minutos, pero en esas 4 horas y 2 minutos no te aburres de nada. La puedes seguir viendo y no te vas a aburrir de ella. Puedes seguir viéndola y no te vas a cansar. Pues a mi parecer, y a mí y yo no me cansé viendo las 4 horas de esta película. Antes se me pasaron volando esas 4 horas porque es una bomba de cosas que cumplió mis expectativas. Snyder Cut llenó todas mis expectativas, llenó todo lo que es, nos dio todo lo que es Justice League, que no nos pudo dar Justice League de 2017. Lo que también me gustó bastante es que por fin, que como en esta película Henry Cavill no tiene el bigote, entonces ya no tuvieron que hacer CGI. Se ve claramente mucho mejor que el Superman de Joss Whedon, que tenía súper mal hecho el CGI para que no se le viera el bigote. Entonces eso fue un gran punto a favor. Otra cosa, recuerden que en una de las reacciones yo les había dicho que Darkseid era Darkseid y que yo había nombrado a Darkseid. Pues Darkseid no es la versión, aquí nos lo muestran como la versión joven de Darkseid, vino como uno de los sirvientes o una de las manos derechas más fieles de Darkseid. Vaya, eso explica muchas cosas. Nos damos cuenta que Steppenwolf, ya nos damos cuenta que los cuernitos que él tiene son parte de él y que lo que tiene es una armadura. Y también nos damos cuenta que él fue expulsado de Apokolips porque traicionó a su pueblo. O sea, yo creo que es porque quería el trono y traicionó a Darkseid. También es que la película es más oscura que la otra. No mucho es más oscura, pero sí más, porque en algunas escenas muestran la sangre y cómo matan a personas. Así que sí es más oscura. También nos muestran cuando muere la mamá de Cyborg. ¿Por qué nos muestran esto? Esto no estuvo en la película de Joss Whedon de 2017. Es que en esta película profundizan más sobre la historia del personaje. Aquí habrán más de Flash, de Cyborg, que fueron los que casi no hablaron en la película de 2017. En el 2017 habrán más de Batman, Superman, Diana y un poco más de Aquaman. Pero de los que casi no se profundizó en la historia era de Cyborg. No sabíamos cuál era la historia de Cyborg. La contaron pero no mostraron, no profundizaron tanto, igualmente con Flash. Pero aquí nos muestran cómo muere la mamá, que es que él estaba en un partido de fútbol americano y cuando gana ve que la mamá estaba viéndolo pero el papá no. Entonces cuando estaban en un auto yendo para la casa, ella empieza a decir a la mamá que por qué no fue el papá. Y ella empieza a decir que se quedó trabajando pero que tenía intención de venir. Entonces ella dice a ella que ya ella deje de cubrirlo porque nunca ha venido a uno de sus juegos. Entonces ella dice que es porque está muy ocupado y aunque no le muestre, lo quiere mucho y está muy orgulloso de él. Entonces cuando pasa eso, Cyborg se alcanza a dar una vuelta, pero alcanza a voltear y alcanza a mirar, pero no alcanza a detener porque viene una camioneta y los atropella. Muere la mamá de Cyborg, pero Victor, como sabemos, queda vivo, no vivo, sino muy crítico, porque no tiene casi la mitad del cuerpo. Entonces también nos muestran, lo que me gustó mucho, cuando el papá de Victor convierte a Victor en Cyborg, que esa escena es muy buena, me gustó mucho que nos las hayan mostrado,
en persona, no como un video. También quiero decir que si vieron varias escenas iguales a las de Joss Whedon, la misma escena pero diferente diálogo, es porque Joss Whedon utilizó el 30% de la película de Zack Snyder. Así que hay varias escenas que son la misma pero con diferente diálogo, pero el 70% de esta película es nueva. Y también vemos por primera vez a Darkseid. Recuerdan que en la guerra donde peleaban los atlanteanos, las amazonas, los humanos, los dioses y otros, y linternas verdes, pues esta escena prácticamente es la misma pero con escenas diferentes. Y en vez de Steppenwolf tiene a Darkseid, que me parece mucho mejor. Y este Darkseid es muy imponente, me gustó muchísimo. Pero a lo que quiero llegar de esto es porque lo nombré, porque más adelante Steppenwolf habla de la ecuación antivida. Sí, si no saben qué es la ecuación antivida, pues la ecuación antivida es lo que Darkseid siempre ha perseguido en todos los cómics y películas de animación para destruir la Tierra y las galaxias. La ecuación antivida podemos decir que es prácticamente la muerte. Y entonces Steppenwolf dice a Darkseid, que ya sabemos que es la mano derecha, una de las manos derechas de Darkseid. Entonces le dice a Darkseid que encontró la ecuación antivida, que ya encontró en la Tierra, y que entonces ya iba a reclamar su nombre. Entonces ahí llega Darkseid, porque no llega en persona, ¿sí? Llega como en una de las damas del metal, se vuelve un metalcito, no sé. Aquí se está dejando la imagen porque no sé cómo explicarlo, porque no sé qué es eso, porque no es una dama, no es ella en persona. No me entiendo ni yo mismo lo que estoy hablando en este momento. Steppenwolf, como sabemos que lo exiliaron, entonces ella está reclamando la Tierra y uniendo las cajas madre para poder pedirle a Darkseid que lo deje volver. Y entonces vemos cómo empiezan a hablar de la ecuación antivida. Y me gustó mucho que hayan metido esto en la película. Pasó algo que no lo vi venir, o sí lo vi venir. Pues se estaba rumoreando que iba a aparecer Detective Marciano, pero no era confirmado. Y cuando empecé a ver la película, apareció la mamá de Clark y fue a hablar con Lois Lane, y empezaron a hablar, y la mamá de Clark le empezó a decir a Lois Lane que había hablado con su jefe, y el jefe le había dicho que no había ido a trabajar. Entonces ella le dice, empiezan a hablar y dice que tiene que ir a trabajar, que ellos tienen que superar, que fue muy duro, y empiezan a hablar. Pero entonces dice que la gente la necesita. Entonces cuando sale, vemos que tiene los ojos rojos. Y yo pensé, ay, es mala. No pensé que fuera el detective marciano. Sí, ese momento no era la mamá, sino era el detective marciano, porque le vimos los ojos rojos. Luego se convirtió en el detective marciano, que les estaré dejando la foto de él en este momento. No es el mejor detective marciano, no tiene la mejor apariencia que podría tener, pero sí está pasable y chévere para una buena experiencia. Y luego vemos que se convierte en este agente, soldado, militar o lo que sea que vimos en Superman o el Hombre de Acero, y también en Batman v Superman. Yo no le había dicho en ningún video, pero yo ya estaba pensando en mi mente cuando vi esas dos películas, estaban rumoreando los detectives marciano. Yo empecé a pensar que ese detective, que ese militar podría ser detective marciano, y cada vez se fue fortaleciendo, pero no creía que se cumpliera así, y ya nos cumplió muchas expectativas por ver a detectives marcianos que no vi. Marciano. Hable bien. Si tú eres fan de Flash, sabrás que él viaja en el tiempo, y que entonces cuando revive Superman va a poner traje negro. En la pelea final, cuando derrotan Steppenwolf, se quitan uno de sus cachitos, pobrecito, porque aquí si son parte de él, no es un casco. Entonces aparece un portal, vemos a Darkseid, a Darkseid y a otro que no se dio la cara, nadie lo conoce. Y entonces vemos a Cyborg intentando separar las cajas madre, y cuando ellas intentan separar, porque se están uniendo, dice, se acabó el tiempo, porque las tres cajas madre se volvieron una sola. Y ahí llega Darkseid y las cajas madre explotan y muere Superman, muere Batman, muere la Mujer Maravilla, muere Aquaman y muere Cyborg, muere Steppenwolf. Todo eso queda totalmente destruido. Y si por qué preguntan por qué no murió Barry,
Es que Barry estaba corriendo lejos, muy lejos de ese lugar, porque necesitaba coger energía, porque iba a pasar esa energía a Cyborg para que pudiera separar las cajas madre. Pero entonces cuando hirieron, porque uno de ellos parademonios lo hirió, y entonces se quedó quieto intentando sanar, porque sabemos que sana muy rápido. Y entonces cuando explotó eso, todo empezó a volar, como en el espacio ese lugar, no había nada, literalmente, todo estaba destruido, ese nomás. Pero ¿qué onda con esa escena? Porque vemos cómo empieza vibra para que los pedazos de roca, los pedazos que de la explosión no le peguen, y cuando termina de sanar, vemos cómo empiezan a sonar unas palabras de su padre, que es: no olvides tu pasado, crea tu propio futuro, crea tu futuro. Y entonces vemos cómo ella empieza a correr súper rápido, y empieza a decir que tiene que correr más rápido que la luz, que la velocidad de la luz. Entonces empieza a correr tan rápido que viaja en el tiempo, o sea, no viaja en el tiempo, pero sí devuelve el tiempo. Empieza a correr tan rápido que todo lo que explotó lo vuelve a poner, o sea, devuelve tiempo antes que todo explote. Y vemos como la escena, y vemos como, qué asco, como Superman explotó. Vemos como pedacito por pedacito de la carne, de su cuerpo, se empiezan a unir, igual con Cyborg, y yo quedé como, ¿por qué ponen eso? Está muy chévere, pero ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Y entonces, cuando se volvió el tiempo, entonces le dio toda la energía a Cyborg para que pudiera ahora sí separar las cajas madre. Pero ¿qué onda con esa escena de viaje en el tiempo, que retrocedió el tiempo? Porque murieron todos de la Liga de la Justicia, era el único que quedaba, y entonces tenía que hacer algo. Viajó en el tiempo, y escena más pro, la mejor escena de esta película, que gracias a Zack Snyder por esta maravillosa película y esta maravillosa escena que nos acabas de entregar. Otra escena es del final, donde Lex Luthor se escapa, pero no quiero hablar de ese final porque no es nada relevante. Pero el final, ¿cómo es lo que es? ¿Qué está pasando en este momento? No lo puedo creer. ¿Qué está pasando? Es que Batman, primero no va a decir qué fue lo que pasó. Batman estaba en un mundo apocalíptico. Recuerdan que Batman tuvo un sueño en Batman v Superman, donde estaba en un apocalipsis, donde Superman era malo. Pues en esta vez está en ese mismo lugar, está con Mera, es Deathstroke, está con Flash, y vemos que Flash tiene el mismo traje que Batman vio en la visión de Batman v Superman. Vemos que está Cyborg con las armas, y vemos que están ellos, y que ellos se unieron pues porque mataron a Aquaman y mataron a la Mujer Maravilla. Y entonces también vemos al Guasón. ¿Y por qué el Guasón? Porque Batman tuvo que recurrir al Guasón porque necesitaba ayuda, y eran los únicos que quedaban, porque Superman se volvió malo porque le mataron a Lois Lane, y entonces vino Darkseid a consolarlo y lo volvió malo, y entonces se volvió como su agente. Y entonces estaban huyendo él, y vemos cómo empieza a hablar con el Guasón, y Guasón empieza a decir muchas cosas, empieza a decir, entonces Batman dice a Mera que tranquila por eso, que después no van a hacer. Entonces Mera dice a Aquaman que no sabe lo que es perder a un ser amado. Entonces dice a Batman que sabe lo que es perder, como una mamá, como un padre, y entonces ahí Batman dice que cuidado con lo que va a decir. Y entonces el Guasón dice lo que es perder un hijo adoptivo. Lo que se está refiriendo en ese momento es porque él mató a Jason Todd. Y luego empiezan a hablar, y vemos que Harley Quinn murió, y dijo a Batman que matara al Guasón. Y entonces el Guasón se queda como quieto, y entonces le dice a Batman que de verdad le engañó por un momento. También es una carta que es como la paz entre ellos dos, que si Batman le rompe, ella está dispuesto a pelear con él cuantas veces quiera. Y entonces ahí vemos que llega Superman, y ahí se acaba el sueño, porque es un sueño que tiene Bruce Wayne. Pero recuerden que en todos mis videos les voy a dejar mi Instagram. Estoy como JuanBay3. Recuerda seguirme ahí porque voy a estar subiendo muchas cosas. Bueno, por mi parte, esto fue todo. Bye. Pero ahora vamos con
Ahora vamos con Falcon and the Winter Soldier y con Godzilla vs Kong, que muy pronto va a sacar un video sobre esa película, que también va a estar muy buena. Pero qué mejor cosa con empezar este año, no empezar porque ya no es el inicio de este año, pero con empezar con una película de DC Comics tan buena, gracias a Zack Snyder.